Imaginemos por un segundo a un serafín. En la mitología y la teología clásica es la jerarquía más alta imaginable de los ángeles. Ujú, la cima de la pureza. Exacto. Un ser compuesto puramente de luz, de fuego divino, de perfección absoluta. Claro. Ahora, imaginemos a ese mismo serafín, pero convertido en un cadáver orgánico, pudriéndose por dentro, arrastrándose por el suelo y, lo que es peor, cantando de alegría mientras su propio cuerpo se cae a pedazos. Uf, es una imagen brutal. Es muy fuerte, sí. Y esta es literalmente la carta de presentación del texto que tenemos hoy sobre la mesa. Así que, bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Hola, un placer estar aquí para analizar todo esto. Hoy nuestra misión es desgranar un fragmento increíblemente denso, oscuro y fascinante que se titula Último Error. Que proviene de un documento que tenemos referenciado simplemente como texto, ¿verdad? Eso es. Es un poema muy breve, la verdad, pero tiene la densidad gravitacional de un agujero negro. Es increíble. Totalmente de acuerdo. Es un texto que, a pesar de su brevedad, no deja espacio para respirar. O sea, no hay una sola palabra de relleno. Ya, es que va directo al hueso. Exacto. Y la misión de hoy es fundamental, porque queremos ayudar a quien nos escucha a navegar por esta imaginería tan potente. Mezcla el apocalipsis cósmico con el horror corporal más extremo. Que es algo que, puede llegar a abrumar si lo lees de golpe. Claro, ese es el riesgo con estas obras tan crípticas. Por eso, en lugar de leerlo de principio a fin como si fuera un manual o un libro de texto, vamos a diseccionar las ideas centrales. Me parece perfecto. Vamos a intentar entender los mecanismos de esta pesadilla poética y, sobre todo, descubrir cómo el autor conecta la putrefacción de un cuerpo con el colapso de las mismísimas leyes de la física y del tiempo. ¡Qué barbaridad! Y hay que decir que el tono de este fragmento te atrapa desde el primer segundo. Tiene una brutalidad casi gótica, diría yo. Totalmente. Pero al mismo tiempo utiliza un vocabulario que parece sacado directamente de un quirófano. Sí. Esa mezcla es clave. Vale, vamos a desgranar esto. Vamos a entrar directamente en la anatomía de esta corrupción, porque el poema nos sitúa inmediatamente frente a los habitantes de este universo roto. Los famosos cadáveres. Eso es. Habla de cadáveres seráficos que, cito textualmente, pululan sin temple ni osamenta. Es una anemia fortísima, ya te digo. Al leer esto por primera vez, yo me quedé un poco descolocado. Mi mente se fue a una imagen muy concreta. Es como entrar en una inmensa catedral en ruinas, ¿no? Vale, te sigo. Y descubrir que las estatuas de mármol de Los Ángeles han cobrado vida, pero están podridas y se arrastran por el suelo. Es una analogía visual muy evocadora para empezar, la verdad, pero tengo que disentir en un punto fundamental. A ver, dime. Lo fascinante aquí es que la metáfora de la estatua de piedra, por muy aterradora que sea, se queda corta. Porque claro, la piedra es inerte. Ah, claro. El terror visceral de este texto radica precisamente en que la corrupción es biológica, es orgánica. Estos cadáveres seráficos no son de mármol. O sea, sienten, sangran y se descomponen. Uf, visto así es mucho peor. Claro, el autor utiliza una yuxtaposición poética muy violenta. Choca lo etéreo y lo divino contra lo puramente grotesco y médico. Ya veo. Al llamarles cadáveres, está aniquilando de un plumazo la idea de la incorruptibilidad celestial. Si la luz pura puede necrosarse, significa que la infección es absoluta. O sea que no hay un rincón del universo a salvo. Ninguno. Todo está infectado. Vale. Visto así tiene muchísimo más sentido. Y de hecho encaja perfectamente con la siguiente palabra que usa el texto que me dejó, rotísimo. A ver, ¿cuál dices? Dice que son exfoliaciones de almas envenenadas. Ah, sí. Esa frase es tela. Es que claro, si alguien busca exfoliación en un diccionario, se va a encontrar con un término de dermatología, ¿no? O de cosmética. Sí, de quitarse las pieles muertas. Exacto. El proceso de eliminar las células muertas de la capa superficial de la piel. Pero aquí no estamos hablando de un tratamiento facial, obviamente. ¿Cómo demonios se exfolia un alma? Esa es la pregunta clave. Fiel al tono clínico que comentábamos antes, el poema toma un concepto médico superficial y lo clava directamente en el núcleo espiritual del ser humano. El alma, que se supone que es indivisible e inmortal, aquí se está descamando. Y asfixiante. Se está cayendo a pedazos como si fuera piel muerta.
Y el texto nos da la razón exacta de por qué ocurre esto. Dice que son almas envenenadas. Vale, el veneno. Exacto, no es un ataque externo, no es un demonio con una espada desgarrando el alma desde fuera. El veneno está dentro. Ya está en el sistema. Eso es, la toxina ya ha sido asimilada por el sistema y el resultado es esta exfoliación, esta pérdida gradual e imparable de lo que hace que un ser sea lo que es. Es una imagen que da escalofríos, la verdad. Traducir lo espiritual a términos de putrefacción médica es un golpe bajo, literariamente hablando. Totalmente. Es muy agresivo. Pero tengo que admitir que aquí es donde el texto me genera una confusión enorme, casi un rechazo lógico, te diría. Por la reacción de los ángeles. Exacto, porque después de describir este estado tan deplorable, el poema afirma que estos seres le cantan a su imperante descuartización y retuercen sus horrores desde sus arterias. Sí, es la parte más macabra. Y aquí hay algo que no me cuadra en la psicología básica. A ver, el instinto primordial de cualquier forma de vida es huir del dolor. Si a una criatura le están descuartizando, lo normal es gritar, luchar o al menos intentar escapar. Claro, el instinto de supervivencia. Eso es. ¿Por qué se pondrían a cantar? Es como si el pasaje de un barco que se está hundiendo decidiera, no sé, escribirle una reseña de 5 estrellas al iceberg. ¿Qué mecanismo mental explica esta celebración del horror? Bueno, esa analogía del barco es perfecta para entender la ironía de la situación. Y la respuesta a esa confusión lógica que tienes la encontramos en la psicología profunda del trauma extremo. Ajá. Llega un punto, en la degradación o en el sufrimiento continuado, en el que el dolor es tan abrumador y tan inevitable que la mente se quiebra. Y lo asimila como la nueva normalidad. O sea, se rinden. Exactamente. Ya no es una anomalía de la que hay que huir, se convierte en la única identidad posible. Al cantar a su descuartización, el texto nos está mostrando la rendición absoluta. ¡Wow! Ya no hay resistencia, el horror ya no se sufre como una tragedia externa, sino que se abraza. Por eso dice que retuercen sus horrores desde sus arterias. Desde dentro, otra vez. Claro, el mal está en el torrente sanguíneo. Lo celebran porque la destrucción se ha convertido básicamente en su nuevo sistema de creencias. Madre mía. O sea, es el síndrome de Estocolmo llevado a una escala celular y teológica. Es una forma muy buena de verlo, sí. Han convertido a su propio ejecutor en su Dios. Y claro, si este es el estado de las criaturas a nivel microscópico y espiritual, la siguiente gran pregunta es lógica. ¿Cómo afecta esto al mundo exterior? Porque esto no se queda solo en ellos. Exacto. Y me encanta cómo el autor no nos deja especular, sino que cambia drásticamente la lente de la cámara. Pasamos de mirar a través de un microscopio analizando arterias y almas esfoliadas a mirar a través de un telescopio para ver el colapso cósmico. El salto al macrocosmos. Sí, el texto introduce la idea de una inmolada quietud vespertina y unas sangrantes nubes de ceniza que terminan por cubrir al sol. Pero el detalle crítico aquí, y en el que quiero hacer hincapié, es que el sol está feneciendo en su suicidio. Esa palabra es clave, suicidio. Quiero recalcarla, sí. No lo están apagando desde fuera, no está perdiendo una batalla épica contra las fuerzas de la oscuridad ni nada parecido. Exactamente. Hay una intención activa en esa muerte. En la mayoría de las mitologías, piénsalo, el sol es la máxima representación de la vida, de la energía. Es el espectador imparcial que da sustento a todo. Claro, es el motor. Y el hecho de que esté cometiendo suicidio es la confirmación de que el macrocosmos ha sido infectado por la misma apatía y desesperanza que veíamos en los cadáveres seráficos. O sea, el sol también se rinde. Eso es. Es como si el sol, al mirar hacia abajo y contemplar ese mundo lleno de entidades podridas que cantan alegres mientras se caen a pedazos, decidiera que ya no vale la pena seguir iluminando un escenario tan grotesco. Apaga y vámonos, literalmente. Decide apagarse a sí mismo, sí. Y fíjate en el entorno que lo acompaña. La quietud vespertina, que suele ser un símbolo clásico de paz y descanso, aquí aparece inmolada, es decir, sacrificada por el fuego. Ya. Y las nubes son sangrantes y de ceniza. La atmósfera entera, o sea, todo el cielo, es una herida abierta. Es como si el universo entero hiciera un rage quit, un abandono voluntario y abrupto porque las reglas del juego ya no tienen sentido. Me gusta mucho esa imagen del abandono del juego. Y de hecho, justo cuando el sol muere, el poema nos lanza la que para mí es la frase más enigmática y a la vez más brillante de todo el documento. Dice, orbitan las recurrentes certezas a la velocidad del desdén. Uf, maravillosa.
Vale, vamos a detenernos aquí y a desmenuzar esto un poco. En términos físicos e incluso cotidianos, estamos acostumbrados a medir la velocidad en relación a magnitudes concretas. Kilómetros por hora, la velocidad de la luz, la velocidad a la que cae un objeto, ¿no? Sí, algo cuantificable. Pero, ¿cómo de rápido es el desdén? O sea, ¿cómo puede una actitud emocional, una pura apatía, convertirse en una medida de velocidad astrofísica? Necesito que me des una explicación clara sobre esto, porque roza lo incomprensible. A ver, es un salto conceptual gigante, desde luego, pero tiene una lógica interna aplastante si recordamos lo que acaba de pasar justo antes. A ver. Acabamos de establecer que el Sol ha desaparecido por decisión propia. Bien, en la física real, el Sol es el centro de gravedad que mantiene a los planetas en sus órbitas. El que sostiene el sistema. Claro, sin el Sol, los planetas saldrían disparados hacia el vacío inmenso. Pues bien, el poema traslada esto al terreno de las ideas. Vale. Las certezas de las que habla son las verdades fundamentales sobre las que construimos nuestra realidad. La moral, las leyes de la física, el sentido de la justicia. Al morir el Sol, que es el centro de significado, estas certezas pierden su anclaje. Se quedan flotando a la deriva. Siguen orbitando mecánicamente, por pura inercia, por eso son recurrentes, pero ya están completamente vacías de sentido. Te entiendo. ¿Y la parte de la velocidad del desdén? ¿Dónde entra eso? La ausencia total de interés o aprecio. Es un rechazo indiferente. Si intentamos visualizarlo, la velocidad del desdén es vertiginosa e instantánea. Ya te entiendo. A diferencia del odio o el amor, que requieren mucha energía y mucha fricción emocional, el desdén no requiere esfuerzo alguno. Es el instante exacto en el que una mente decide que algo ya no le importa y simplemente aparta la mirada. ¡Qué fuerte! Si las verdades del universo orbitan impulsadas únicamente por el desdén, significa que se mueven en un vacío absoluto, sin propósito, sin generar ningún tipo de impacto emocional. Es la inercia perfecta de la apatía. ¡Qué barbaridad de concepto! Es como ver una maquinaria colosal y complejísima que sigue girando a toda prisa, pero en la que nadie recuerda para qué servía originalmente y, francamente, a nadie le importa lo más mínimo. Simplemente funciona por costumbre. Exacto. Y claro, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si el presente es esta maquinaria inútil que funciona a base de apatía, y el Sol acaba de suicidarse, el siguiente paso narrativo natural es preguntarse por el futuro. ¿Qué es lo que viene después de esto? Eso es. Si la Tierra está tan yerma, ¿qué tipo de creación puede surgir de aquí? El autor responde llevándonos a un clímax donde el acto mismo de dar vida se vuelve completamente perverso. Leemos lo siguiente. Engendran posibilidades inoculadas en el vientre inseminado. Hay un cambio de registro total aquí. De repente ya no estamos en la vastedad del espacio cósmico, estamos en algo que suena a un laboratorio frío y estéril. Y fíjate que ese cambio de léxico no es accidental. Es absolutamente fundamental para entender la evolución de la podredumbre en el texto. Pasamos de un lenguaje teológico y cósmico a una terminología clínica, casi industrial. Muy antiséptico todo, ¿no? Sí, exacto. Hablar de una concepción natural implica calidez, evolución orgánica, azar y, en cierto modo, esperanza. Pero las palabras inoculada e inseminado despojan al acto de toda magia. Lo vuelven mecánico. Inocular, médicamente hablando, suele implicar introducir un patógeno o un suero en un organismo. Es forzado, es muy artificial. Ya, ¿no es algo natural? Las posibilidades, es decir, el futuro de este universo, no están creciendo de manera orgánica. Son introducidas a la fuerza en un vientre que actúa como un mero recipiente. El futuro de este mundo ha sido intervenido y corrompido desde el mismo instante cero de su gestación. Es la esterilización absoluta del concepto de creación. Me parece durísimo. Y esto nos lleva a la consecuencia directa de ese embarazo artificial, de esa inoculación clínica. El nacimiento de los milagros. Eso. El texto dicta la resolución con esta frase lapidaria: ahora los milagros nacen, decapitados, sin percepción. Y aquí vuelvo a chocar contra un muro lógico, muy similar al que tuve con los cadáveres cantando al principio. Cuéntame. A ver, culturalmente, lingüísticamente, un milagro es, por definición, una intervención extraordinaria y siempre positiva. Es la curación inexplicable, la salvación de último minuto, el billete de lotería ganador, yo qué sé. La intervención divina que arregla lo imposible, claro. Exacto. Entonces, ¿cómo puede existir algo llamado milagro decapitado? ¿Qué sentido tiene un evento extraordinario si viene ciego y mutilado al mundo?
me explota la cabeza. Es normal porque es una paradoja brillante y muy dolorosa. Pensemos en cuál es la función real de un milagro. No es solo que ocurra algo imposible, es que ese algo imposible traiga un mensaje, una dirección, una revelación para quien lo presencia. Algo que cambie las cosas a mejor. Exacto. Pero al nacer decapitado, al milagro se le ha extirpado el cerebro, la conciencia, la capacidad de dirigir u organizar absolutamente nada. Al nacer sin percepción, este supuesto apto divino es incapaz de ver el mundo roto al que ha llegado para salvar. Es decir, la maquinaria divina sigue produciendo eventos milagrosos, pero salen defectuosos de fábrica. Exactamente eso. La cadena de montaje de lo divino sigue escupiendo milagros por pura inercia, al igual que las certezas de las que hablábamos antes seguían orbitando. Ya. Pero son eventos extraordinarios desprovistos de brújula moral o de inteligencia. Es pura fuerza bruta sin dirección. Una salvación que no sabe que lo es y que va chocando ciegamente contra las paredes de un universo oscuro. Es una visión desoladora, la verdad. Un rescate que llega, pero el equipo de rescate no tiene ojos ni sabe a quién viene a buscar. Ni para qué. Y toda esta escalada de horrores biológicos, cósmicos y clínicos nos lleva finalmente al título del poema, que aparece justo en la última línea, frente al último error del tiempo. Aquí culmina todo. Y quiero que analicemos esto con lupa, porque hasta ahora hemos visto fallar cosas físicas o conceptuales. La carne se pudre, el sol se apaga, los milagros nacen rotos. Pero, ¿el tiempo? El tiempo es otra historia. Solemos concebir el tiempo como la constante inamovible. Pase lo que pase, el tiempo avanza. Un segundo sigue siendo un segundo. ¿Qué implicaciones tiene que el mismísimo tejido cronológico haya cometido un error? Y que además el texto recalca que sea el último. ¿Significa esto que el reloj se ha roto para siempre? Pues mira, yo estoy segura de que esa es precisamente la conclusión existencial de toda la obra. Normalmente entendemos el tiempo como el escenario neutral donde ocurren las cosas, ¿no? Como una cinta transportadora que avanza, que no juzga ni siente. Claro, el tiempo simplemente pasa. Pues al personificar al tiempo y sugerir que ha cometido un error, el poema eleva la escala del desastre al máximo nivel posible. Toda esta realidad aberrante, los serafines necrosados cantando, el sol suicida, los milagros sin cabeza... ¿Todo el paquete? Todo esto no es el producto de un castigo divino al uso, ni del calentamiento global, ni de una guerra, o sea, no, es un glitch, es un fallo sistémico absoluto en el código base de la realidad. El tiempo ha tropezado y ha calculado mal la ecuación de la existencia. ¡Ostras! Y el hecho de que sea el último error. Eso es lo verdaderamente terrorífico de la frase. Si fuera simplemente un error del tiempo, cabría la mínima posibilidad de que el siguiente tic del reloj, el siguiente segundo, arreglara las cosas. Que se recalibrara el sistema, por así decirlo. Eso es, pero al ser el último, significa que la cinta transportadora se ha detenido definitivamente. Ya no habrá más tiempo para cometer errores, pero claro, tampoco habrá tiempo para generar correcciones. Se acabó lo que se daba. Todo el horror que hemos descrito ha quedado congelado para siempre. Es una estasis permanente. El universo se ha quedado atrapado en este pantallazo azul de muerte y putrefacción, y así va a permanecer por toda la eternidad, porque el tiempo mismo ha dejado de funcionar. ¡Qué final más aplastante! Es como si el universo se hubiera colgado justo en el fotograma más espantoso de la película y alguien hubiera desenchufado el proyector sin más. Tal cual, una pausa eterna en el peor momento. Tela. Bueno, vamos a hacer una recapitulación rápida de todo el viaje que acabamos de hacer, porque la forma en que este autor estructura la caída de la realidad es digna de estudio. Desde luego. Hemos empezado nuestra inmersión a un nivel microscópico, mirando casi la dermatología de lo divino, por así decirlo. Las exfoliaciones. Hemos visto cómo las almas se exfoliaban y cómo esos ángeles caídos y corrompidos abrazaban el trauma, cantándole a su propia destrucción sistemática desde las arterias. Desde ahí, el análisis nos ha llevado hacia arriba, hacia lo macro. El colapso total. Donde hemos comprendido que un entorno así de podrido es insoportable hasta para las mismísimas estrellas. Hemos presenciado el suicidio activo del Sol y hemos entendido la terrorífica inercia de un mundo donde las verdades fundamentales siguen dando vueltas sin sentido. Impulsadas por la apatía. Esa velocidad del desdén, exacto. Luego hemos mirado hacia el futuro, descubriendo que la creación ha perdido su magia para convertirse en una fría inoculación de laboratorio, generando milagros estúpidos sin cabeza ni dirección. Y finalmente, hemos descubierto que todo esto no es un castigo temporal, sino el colapso final del propio tejido de la realidad. El último error del tiempo. Eso es.
Es magistral cómo se puede comprimir un apocalipsis tan completo, porque es físico, moral, astronómico y temporal, en tan poquitas palabras. Es que es el triunfo absoluto de la concisión poética. Fíjate que el autor no ha necesitado escribir 1000 páginas detallando ejércitos demoníacos o catástrofes naturales para transmitirnos el fin del mundo. Para nada. Va directo al concepto. Ha utilizado el vocabulario clínico y las contradicciones biológicas como un bisturí de alta precisión. Lo usa para diseccionar y desarmar nuestras expectativas fundamentales sobre la vida, el universo y el tiempo. Total. Obras como esta nos demuestran que la literatura más oscura tiene una función esencial, ¿no? Actúa como un espejo en negativo. Qué buena forma de verlo. Al mostrarnos un universo donde la luz se suicida y los milagros son ciegos, nos obliga, casi por puro instinto de supervivencia intelectual, a valorar la empatía, el propósito y el significado en nuestro propio entorno real. Totalmente de acuerdo. Y como siempre hacemos antes de cerrar, no queremos quedarnos solo con el análisis técnico del texto. Queremos dejar a nuestra audiencia con una pequeña semilla. Algo para pensar luego. Una reflexión que quizás no es tan evidente en una primera lectura, pero que sobrevuela el texto de manera sutil. Y me viene a la cabeza hilando con esa imagen de los milagros decapitados y el error del tiempo. A ver, cuenta. A lo largo de todo el análisis hemos asumido que el poema describe una realidad externa objetiva que se ha roto por completo. Pero, ¿y si le damos una vuelta? ¿Y si el poema es una metáfora puramente interna sobre nuestra propia percepción contemporánea? ¡Uy! Es una vía de análisis muy interesante. ¿Hacia dónde apuntarías exactamente con esa lectura? Pues me pregunto si el texto nos está advirtiendo de que el apocalipsis no es algo que va a venir del cielo con fuego y explosiones cósmicas y trompetas. Pensemos en esto. Si el tiempo ha cometido su último error y los milagros nacen sin percepción, tal vez el problema no son los milagros en sí. Vale, te voy siguiendo. Tal vez la salvación, la belleza, las oportunidades extraordinarias siguen naciendo a nuestro alrededor, vivas y coleando. Pero somos nosotros, bajo la influencia de esa cínica velocidad del desdén, los que hemos perdido la capacidad de verles la cabeza. ¡Wow! Quizás el fin del mundo ocurre de manera completamente silenciosa en el preciso instante en el que, anestesiados por la apatía cotidiana, perdemos la capacidad de comprender o percibir aquello que realmente tiene el poder de salvarnos. Madre mía, es un cierre demoledor. Y te diría que me atrevo a considerarlo aún más inquietante que la interpretación literal. ¿Verdad que sí? Porque claro, si el último error del tiempo no es una ruptura de la física cósmica, sino un colapso en la capacidad humana para asombrarse, significa que el apocalipsis ya no es una amenaza lejana del futuro. Es una decisión diaria que tomamos nosotros. Con esa reflexión suspendida en el aire, llegamos al final de nuestra sesión de hoy. Ha sido un recorrido muy tenso, muy difícil, pero creemos firmemente que hay una riqueza incalculable escondida en los pliegues más oscuros de la Escritura. Sin ninguna duda. A cualquier persona que nos escuche y que comparta esta sed por entender los engranajes de textos complejos, es vital seguir explorando. No hay que apartar la mirada frente a las metáforas difíciles, por mucho que incomoden. Hay que entrar ahí de lleno. Hay que buscar siempre desentrañar el significado, incluso cuando se esconde detrás de la imaginería más visceral e incómoda. Porque, al fin y al cabo, mantener viva esa curiosidad y esa capacidad de asombro es la única forma que tenemos de frenar esa peligrosa velocidad del desdén. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta nuestra próxima inmersión profunda.